soy Carmen Moreno, responsable de comunicación de Fundación Banco Sabadell. Hoy vamos a conversar con el doctor Daniel López Serrano, premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica 2018, por su línea de investigación centrada en el campo de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Pero hoy vamos a hablar con él sobre el COVID-19. Nos va a intentar responder desde un punto de vista científico a preguntas que nos hacemos todos estos últimos días, como por ejemplo, ¿por qué afecta más a ciertas franjas de edad este virus? Si hay riesgo o no de nuevos brotes y, por ejemplo, también qué diferencias hay entre las pruebas serológicas y los PCR. Además, en esta conversación también contamos con la presencia y participación de Miquel Molins, presidente de Fundación Banco Sabadell, y Pedro Dañobeitia, director de Sabadell Urquijo de Banca Privada. Así que, doctor Daniel López Serrano, si le parece, vamos a empezar por el principio, ¿no? Y es, ¿qué es exactamente este virus? Pues este COVID-2 se llama, es un virus de RNA de la familia de los coronavirus. Hay virus muy parecidos, ya había virus muy parecidos al COVID antes, como el SARS o el MERS, que generalmente causan unas neumonías agudas. Pero bueno, a nivel de Europa o a nivel de América, de Estados Unidos, son virus que tradicionalmente no han sido considerados porque su proceso de diseminación era muy flojo. Eran infecciones, las de coronavirus, que se asociaban principalmente a Asia, Oriente Medio, a China. La característica especial, de momento, lo que sabemos de este nuevo virus es que, aparte de todas las características que tiene típicas de los coronavirus, es un virus que se disemina muy bien, es muy eficaz infectando a la población. Por eso se transmite muy rápidamente y es capaz de generar un alto nivel de infección en muy poco tiempo. Y eso hace que sea más peligroso que los demás, porque mucha gente se infecta en poco tiempo y se colapsan los hospitales y las UCIs como consecuencia del alto nivel de infectados que hay. Vista la situación, Daniel, ¿cómo ves, cómo valoras lo que está sucediendo? ¿Qué riesgos podría haber? ¿Qué previsión de riesgos podría haber de nuevos brotes? ¿Cómo valoras también en perspectiva un futuro a corto plazo la posibilidad de que se halle esta vacuna tan esperada? A ver, yo creo que nuevos brotes es muy probable que ocurran. Casi seguro que van a ocurrir. Lo que pasa es que no nos van a pillar igual que antes. Porque si ocurre un nuevo brote, lo primero y lo que sería ideal es que haya un grupo poblacional que ya esté inmunizado y, en un caso muchísimo más óptimo, muchísimo más ideal, que dispongamos de una vacuna. En principio, si se espera un nuevo brote en otoño o en invierno, no pensaría que fuese tan fuerte como el que hemos tenido en marzo. Pero todo dependerá de los estudios de seroprevalencia que se estén haciendo, de ver el nivel de inmunidad que se está generando en la población. De momento, es muy pronto todavía, pero de momento parece que las personas que han pasado o que han estado en contacto con el virus sí que están desarrollando anticuerpos, que esos anticuerpos duran un tiempo, no duran tanto como son una inmunidad para toda la vida, duran unos meses, quizá un año, pero va a ser muy interesante. Si eso es así, quizá pueda servir para poder estar muchísimo más preparados ante un segundo brote. Incluso si la vacuna tardase en venir, cosa que es probable, ese nivel de protección podría ser muy interesante. Es decir, podremos generar una inmunidad poblacional mientras que llegue una vacuna que de momento están empezando a ensayarse y van a tardar unos meses. Es muy probable que este año no tengamos la vacuna. Bueno, estamos viendo todos cómo afecta más concretamente a una franja de edad este virus. ¿Por qué esa franja de edad más concreta y a lo mejor no, pues en otras no tanto? Y en ese sentido, ¿qué aconsejas? Es que
el virus, la mayoría de los, no solamente este virus, sino todos los patógenos en general, atacan a los cuerpos y hacen muchísimo más daño a los individuos que tienen el sistema inmune más comprometido. Obviamente, pues son las personas de riesgo, son las personas mayores o de alguna manera las personas que están inmunocomprometidas. Pues puede ser también un caso de diabetes, personas que tengan problemas de corazón, personas que tengan problemas de ventilación, asmáticos, son personas de riesgo, porque principalmente este patógeno entra por las vías aéreas. Sin embargo, hay muchos aspectos que todavía no se conocen bien, porque sí que es verdad que hay gente aparentemente sana o jóvenes que han tenido infecciones muy agudas, han tenido infecciones muy severas. Todavía no se conoce muy bien cuál es el motivo de eso. Incluso también personas que se podrían catalogar de alto riesgo y que han tenido la infección y no han desarrollado síntomas muy graves. Todavía no se conoce muy bien. Esto es una suposición mía, que haya hablado con algún inmunólogo. Estoy seguro que el sistema inmune del paciente juega un papel fundamental de alguna manera que todavía nosotros no conocemos bien. Tiene que haber algún tipo de variaciones en la activación del sistema inmune que hace que ciertas personas representan un mayor riesgo que otras. Pero en general, cualquier persona que tenga un cuadro comprometido del sistema inmune debe considerarse una persona de alto riesgo. También, si tienes algún cuadro que te afecte pues a los órganos que son dañados más por el coronavirus, como los pulmones o como el corazón. Cualquier cuadro de diabetes, cualquier cuadro de asma, pues es un factor a tener en cuenta. Y a tener en cuenta, ¿qué aconsejarías pues de manera, la salida que de todos, ¿no? De manera escalonada se va a realizar, sobre todo pensando en esta franja de la población que es más peligrosa por poder ser afectado por el virus? ¿Qué consejos darías? Yo creo que es muy importante entender que una persona sola no es capaz de infectarse. Entonces, cuanto más aislado estés, mejor. Aislado no necesariamente quiere decir que estés en tu casa, pero sí que intentes mantener la distancia de seguridad para no estar bajo el efecto de algún spray que pueda ser generado por una persona que sea portadora. Alguien que tosa, alguien que estornude, que sea portadora, genera un spray que se disemina alrededor, que si tú estás en un radio que pueda actuar, puedes contagiarte. En ese sentido, pues hay que intentar evitar zonas de aglomeración. Obviamente no estoy hablando de ir al cine, porque no va a ocurrir, pero por ejemplo, cuando uno va al supermercado y se encuentra que en el mostrador hay 4 o 5 personas, pues intentar esperar un poco a que la situación se alivie y que el tendero pueda atenderte más tranquilamente. Es que luego, por ejemplo, yo cuando veo en la tele salen tantas reglas, pero que a alguno es difícil de seguirlas, pero al final todas se acumulan o todas se resumen en una sola. Es muy importante intentar aislarte, que no quiere decir que estés solo en tu casa, sino intentar aislarte con un espacio de protección suficiente para que no te afecten los sprays de otras personas. Un par de metros de distancia es suficiente. Si no eres capaz de mantener esa distancia, entonces sí tienes que protegerte o debes protegerte con mascarillas, guantes. Si además de mantener esa distancia utilizas mascarillas y guantes, pues mejor que mejor. Sería genial. Pero tampoco es tan difícil. Es intentar pues mantener unas distancias de seguridad, intentar no comprometerte con situaciones de, pues eso, cuando uno va a la compra o cuando intentas saludar a alguien y te acercas demasiado. No sé si queréis añadir alguna otra pregunta o... Bueno, yo por mi parte sí te quería preguntar cuáles son las pruebas de detección, los tests, ¿no? que podrían considerarse más efectivos, por la vía de pruebas serológicas o más por el
el ya tan comúnmente conocido PCR. Sí, de eso te puedo hablar bien porque nos estamos dedicando a eso, me estoy dedicando a eso personalmente. Estamos intentando hacer diagnóstico por PCR. La técnica de PCR, hay dos métodos digamos, dos maneras de generar una prueba. Una es detectar si tienes el virus y otra es detectar si tienes los anticuerpos contra el virus. Y las dos pruebas son muy interesantes. Lo que pasa es que te dan una información diferente. La prueba serológica que detecta si tienes anticuerpos contra el virus no te dice si tienes el virus ahora mismo. Te dice que en algún momento lo has tenido, que ahora puedes tenerlo o no. Lo que sí que tienes son anticuerpos contra el virus. Es decir, en algún momento estás expuesto, has desarrollado inmunidad y ese test lo que te evalúa, lo que cuantifica es esa inmunidad. Y ese test es muy importante para determinar pues, la seroprevalencia. Cuántas personas están protegidas, cuántas personas han desarrollado inmunidad en la población. Pero no te dice si en este momento estás infectado. Puede ser que sí o puede ser que no. El test de PCR lo que detecta precisamente es eso, si en este momento tú tienes el virus. El test de PCR, la reacción PCR lo que hace es amplificar material genético. Tú puedes diseñar esa reacción que se llama Polymerase Chain Reaction, una reacción en cadena de la polimerasa. Tú puedes diseñar esa reacción para que amplifique cualquier material genético que tú quieras. Es una reacción exponencial, tú le das un pequeño marcador a la reacción para que te diga, quiero que me amplifiques solamente este trozo de material genético que sé que es exclusivo del coronavirus. Por tanto, una persona que no tenga coronavirus nunca va a dar positivo en esta reacción. Entonces, esa reacción lo que va es amplificando el material genético y lo amplifica de manera exponencial. Es una reacción muy poderosa porque de un trocito de material genético genera 2, de esos 2 genera 4, de esos 4, 8, de esos 8, 16, y cuando pasan 30 ciclos hay millones y millones de fragmentos de DNA, de fragmentos de material genético que podemos monitorizar. Entonces es una reacción tan sensible, es una reacción tan específica y tan sensible que es capaz de detectar niveles muy bajitos del virus en tu cuerpo, del material genético del virus. La suposición que hace ese test es una persona que no tenga virus, una persona que no esté contagiada, no va a ser capaz de amplificar la reacción PCR, el material genético del virus, puesto que no lo tiene. Entonces sale negativa en la PCR. Y una persona que dé positiva en la PCR quiere decir pues, que en su muestra así hemos encontrado material genético del virus y es muy probable que tenga el virus. Los test serológicos lo que detectan son los anticuerpos que tú generas contra el virus y te dicen el nivel de protección que tienes. Incluso te pueden decir el nivel de protección que tienes, pero no te dicen si tú te infectaste hace un mes o ayer. Para detectar realmente si tú tienes la infección, lo que se tiene que hacer es un test de PCR. Para detectar si tú estás respondiendo a la infección, lo que se tiene que hacer es un test de seroprevalencia, un test de anticuerpos. Las dos técnicas tienen pros y contras, tienen cosas buenas y cosas malas. El test de PCR, las cosas buenas que tiene es que es muy exclusivo, es muy preciso, funciona muy bien, pero no es fácil. No es que sea una técnica muy complicada, pero no es una técnica que se lleva, digamos, cada muestra cuesta procesarla un día entero. Entonces, a una persona que le tome una muestra va a tener los resultados al día siguiente. Y aparte, eso lo he vivido yo porque estos días me he estado dedicando a esto, hacen falta muchos reactivos para hacer el ensayo de PCR y algunos, pues como todo el mundo está buscándolos y el mundo entero ahora mismo es un mercado muy complicado, algunos no son fáciles de encontrar para los volúmenes que estamos hablando y las cantidades de PCRs que queremos hacer. Por ejemplo, nosotros aquí en el CNV, nosotros solos tenemos capacidad de hacer, pues no sé, podría decir que podemos hacer al día unas 30.000 PCRs, que es lo que se está haciendo toda España, más o menos. La limitación no está en las máquinas y en la gente, ni en los especialistas que hay. Hay una limitación seria en los reactivos de los que disponemos, porque es una reacción de 4 pasos, es complicada.
Aparte de eso, pues también hay otros problemas de cómo se reciben las muestras, porque hay muchas muestras que vienen muy contaminadas de virus y tienes que tener protección, tienes que recibirlas con unos niveles de seguridad muy altos. Por otro lado, los test de anticuerpos, los test de seroprevalencia, son justo lo contrario. Son test muy fáciles, son test rápidos, es una cromatografía, media hora, una hora tienes los resultados, pero no son tan fáciles de interpretar, en el sentido de que no es como la PCR, que es positivo o negativo, porque hay varios tipos de anticuerpos, se van activando en el cuerpo humano en cadena, primero van los A, luego van los M, luego los G. Entonces, no es tan difícil de interpretar, algunas veces salen falsos positivos, otras veces salen falsos negativos, y necesita de un médico, necesita de una persona que sea capaz de interpretarlos en base a un cuadro clínico. No, con esos test no es posible ponerlos en farmacias, que la gente se los haga como unos se pudiera medir la tensión y que te salga positivo y negativo y te vas a su casa. No, sale un cuadro un poco complejo que necesita de una interpretación. Entonces, en ese sentido son antagónicos. El test de la PCR y la seroprevalencia. Uno no es tan preciso, pero es muy rápido, y el otro es muchísimo más rápido, muy preciso, pero cuesta trabajo elaborar el test. Así que yo creo que al final la solución va a ser una combinación de los dos, porque al fin no hay por qué renunciar a uno o a otro. Son dos tipos de test que te dan dos tipos de información diferente y se puede catalogar a la población dependiendo, pues, si es, qué componente de inmunidad hay o qué componente de portadores hay. Y se puede hacer los dos a la vez sin ningún problema. La única limitación que tenemos aquí es la capacidad de generar masivamente la prueba PCR por aparatos y por reactivos. O sea, entiendo, de hecho, que son complementarios los dos test y que uno es más en presente, saber cuánta gente está infectada, y el otro es más de cara al futuro, a prever posibles nuevos brotes a partir de los estudios que se pueden hacer a partir de los análisis serológicos, ¿no? Bueno, sí, pero ya estamos empezando a darle al coco y, por ejemplo, el test de PCR sí que se podría usar puesto que es más preciso, sí que se podría usar para prevenir futuros brotes. De hecho, yo me he embarcado en un proyecto ahora con unos colegas europeos y creo, me parece una idea excelente, y es utilizar el análisis de PCR en las depuradoras de las ciudades. Utilizar el agua que llega a las depuradoras, que viene de tu casa, son tus heces, son tu orina. Lo que pasa es que está agregada, el agua de Barcelona va a una depuradora y nosotros vamos tomando muestras todos los días del agua de Barcelona y vamos haciéndole ahí, al agua esa, vamos haciéndole una prueba PCR para detectar el virus. Y nos sale, pues voy a inventarme los números, pero nos salen que normalmente pues salen 100 virus al día en Barcelona, 100 virus, todos los días 100 virus, y un día detectamos 1000. Y al día siguiente detectamos 10.000. Al siguiente día yo llamo al alcalde y se lo digo. Esa posibilidad de utilizar la PCR como método preventivo, como método centinela, me parece muy interesante porque es mucho más sensible. Nosotros somos capaces de detectar hasta una sola molécula de material genético del virus. Entonces, uno es capaz de tamizar, de cribar grandes volúmenes para localizar pues 4 o 5 virus. Y creo que va a ser muy interesante si se puede poner en marcha un proceso centinela de aguas depuradoras para poder monitorizar a la población. Puede monitorizar a la población sin que sea un proceso muy intrusivo. Yeah. No hace falta hacer un seguimiento uno por uno. Simplemente tú vas detectando niveles de virus que hay en las aguas de Barcelona y cuando detectes una subida un tanto irregular, se activan todas las alarmas. Oye, una cosa, y también yo una pregunta. La vacuna ya has dicho que probablemente hasta el año que viene es muy poco probable que se encuentre. Pero el control de la enfermedad o el control de estas infecciones más graves, que son las neumológicas, ¿no? Sí.
pulmonares. Sí, ¿tú crees que se podrá controlar con relativa...? Sí, sí que creo que hay, bueno, yo no entiendo mucho, no soy inmunólogo, pero hablo mucho con ellos y sí que creo que hay muchas posibilidades de que se desarrollen estrategias muy interesantes para intentar paliar los síntomas y que la infección pase mejor. De hecho, he hablado con uno hace un par de días y me dice que los tratamientos van mejorando por semanas. Entonces, ellos van viendo una mejora brutal de una semana a otra respecto a los tratamientos porque conocen más. Entonces, dice que hay una diferencia grandísima entre una persona que se contagió de las primeras, donde no se sabía nada, con una persona que se contagia ahora. El mismo contagio, la misma enfermedad, los mismos síntomas, ahora se conoce mucho más y se hacen unos tratamientos muchísimo mejores que dejan menos secuelas. Las personas que se contagiaron antes, pues como no se sabía, se utilizaban cosas que pues ahora pues no están mucho más mejoradas, son más óptimas. En ese sentido, sí que se están empezando a probar algunos antivirales que parece que están funcionando muy bien. Parece que se están tratando a los pacientes con antiinflamatorios que mejoran muchísimo la capacidad del paciente de reaccionar con el virus, y todo eso hace que, conforme se vayan progresando, todo eso hace que los pacientes se puedan tratar mejor, puedan tener un proceso de pasar la enfermedad mucho más placentero dentro de la gravedad de la situación. Luego, una vez que se establezcan todas estas medidas, que aparezca una vacuna va a ser muy interesante, pero bueno, para intentar generar una inmunidad y que esto pues no nos afecte tanto. Pero yo creo que dentro de muy poco empezarán a salir. Están ya funcionando tratamientos curativos muy interesantes que se van a mejorar en las próximas semanas y van a llegar a un nivel de tratamiento muy alto. Pues muchísimas gracias, doctor Daniel López Serrano, Miquel Molins y Pedro Daño y Beitía. Esperemos a todos que les haya sido de su interés este podcast y seguiremos compartiendo más contenidos.